En su libro El Usted Corporativo, Brooke Hedges tiene un capítulo que dice administrar las emociones. Y de manera particular, él comparte allí su apreciación de cómo en su totalidad o en su mayoría, los seres humanos tomamos decisiones basadas en emociones. Y fíjese, uno de los enemigos del éxito es una emoción primaria, el miedo. Acompáñenme hasta el final, revisemos un poco cómo el miedo puede convertirse en enemigo del éxito. El autor que menciono, y con mucha razón, afirma que los seres humanos solemos tomar decisiones fundamentadas en nuestras emociones y luego los justificamos con infinidad de razones lógicas. Y de hecho él menciona al novelista Alexander Pope, poeta inglés, y dice que él escribió lo siguiente: la pasión que nos gobierna, sea la que sea, la pasión que nos gobierna conquista la razón todavía hoy. Y es que, ¿qué es el miedo? El miedo es esa emoción que experimentamos ante la posibilidad de algo malo que nos pueda suceder. De hecho, es el fundamento de otra emoción, que es la ansiedad. Ahora, usted dirá, pero ¿y cómo el miedo puede ser un enemigo del éxito? Bueno, ¿se ha preguntado usted por qué muchas personas no emprenden algunos proyectos? ¿O por qué teniendo todo para lograr muchas cosas no avanzan en la consecución de eso que se han propuesto? El miedo es una emoción que muchas veces está soterrada en la persona y no se ha dado cuenta. Y tiene que ver con esas creencias fundamentales, esos pensamientos que constituyen las creencias mediante las cuales finalmente se mueven. Quiero compartir una cita textual del doctor Lucas Márquez. Él dice: tenemos una capacidad infinita de engañarnos a nosotros mismos, por lo que debemos decirnos a nosotros mismos la cruda verdad en cuanto a lo que no está funcionando en nuestra vida. Y mientras más nos demoremos en hacerlo, seremos más resistentes al cambio. Él aquí en este capítulo está hablando de hábitos y de algunos comportamientos que no reconocemos en nosotros mismos. El asunto es que el miedo muchas veces no lo reconocemos. Y es muy importante darnos a la tarea de tomar un tiempo para nosotros e identificar si el miedo está detrás de lo que yo llamo la parálisis hacia la consecución de nuestros objetivos. Bueno, Marta, ¿y de qué miedos estamos hablando? Yo diría que de varios. Uno de ellos, el temor al fracaso. Marta, pero obvio, todos tenemos miedo a fracasar. ¿Oh, sí? Pero el asunto no es no tener miedo al fracaso, es no dejarse paralizar por el miedo al fracaso. ¿Y por qué nos dejamos paralizar por el miedo al fracaso? Porque hemos mal aprendido que el fracaso es no éxito y es muy lejos de la realidad, porque el fracaso es parte del éxito. Oh, sí, el fracaso es parte del éxito. Si yo no fracaso, no sé qué debo mejorar. No recuerdo con exactitud, pero sé que lo leí en algún texto. Algún autor mencionaba a Michael Jordan. Y Michael Jordan, recuerdo yo, que decía el autor, tenía el registro de los tiros fallidos. ¿Por qué? Porque eso le permitía mejorar. Es que ese es el objetivo del fracaso, que nos permita mejorar, identificar en
qué no hemos hecho bien, en qué podemos dar lo mejor, en qué podemos superar lo que acabamos de hacer. El que no fracasa es porque no ha intentado nada, leí alguna vez. Entonces, el miedo al fracaso es uno de los miedos que nos sabotea el camino al éxito. El miedo al rechazo. Y el miedo al rechazo se presenta en muchos momentos. Suele suceder que cuando tenemos un sueño, una meta, algo grande, las personas cercanas, las personas que nos aman, y no con mala intención, son los primeros en decirnos, no, ¿cómo se va a meter en eso? Va a perder, cuidado, ¿qué le va a pasar? De pronto pierde todo, no se arriesgue. Y claro, lo hacen por cuidarnos, pero no se dan cuenta que nos llevan a tener mucho miedo al rechazo, porque finalmente, si no lo logramos, nos van a señalar. Pero también el miedo al rechazo se presenta cuando nuestro proyecto tiene que ver con personas que han de aprobar o recibir lo que nosotros estamos queriendo hacer u ofrecer. Y nos dicen no. Y el no es interpretado como un rechazo. Y nos da miedo al rechazo. Tenemos miedo a la no aprobación. Nada más esos dos miedos ya nos paralizan, ya no nos dejan avanzar. El miedo a perder, perder reputación, perder tiempo, perder relaciones, perder lo que estimamos valioso para nosotros. Y resulta que nunca perdemos. Si contemplamos que fracasar es parte del ejercicio, que perder es parte del riesgo. Solo que si aprendemos a tener riesgos controlados, como dice Robert Kiyosaki cuando habla de finanzas, de invertir, entonces sabemos que no perdemos del todo. Hayes menciona a Mark Twain en una cita y dice, tener coraje es ser el amo del temor, no es no sentirlo. Somos seres con emociones y lo normal es que sintamos temor, porque el temor fue puesto en nosotros para supervivencia, para protegernos. Pero el asunto es no dejarnos paralizar por el temor. Y el temor, nuevamente, como todo, está en nosotros, tiene que ver con nuestra mentalidad, con nuestras creencias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Parar, pensar, ¿realmente tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? Cuando yo lo identifico, como dice el doctor Márquez, puedo hacerle frente y dejar de autoengañarme y hacerle frente a algo que puede estar muy soterrado y que no lo hemos identificado como un enemigo del éxito. Bien, ya hemos mencionado dos, la autocomplacencia y el miedo. Lo veo en el próximo video para que sigamos hablando de estos enemigos del éxito. Si considera que esta información fue valiosa para usted y puede ser valiosa para otra persona, comparta el video. Alguien se lo puede agradecer. Nos vemos en el próximo.